Las luces del estudio eran cegadoras, de esas que no solo iluminan, sino que también calientan el aire, creando una atmósfera densa, casi sofocante. El público, expectante, murmuraba con emoción contenida. Algunos ya tenían sus teléfonos listos, preparados para capturar lo que, sin saberlo aún, sería un momento inolvidable. La entrevista de esa noche no sería como cualquier otra. Estaban a punto de presenciar cómo Sylvester Stallone humilla en vivo a un presentador woke con una respuesta impactante. En el centro del set, con una calma que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire, estaba Sylvester Stallone. Se sentó con naturalidad, con las piernas separadas y los hombros relajados, como si estuviera en su propia casa. Su presencia no necesitaba adornos ni artificios. No tenía que demostrar nada. Simplemente era. Frente a él, con una sonrisa que parecía más un arma que un gesto de cortesía, se encontraba Eisen Calvel, un presentador conocido por su estilo incisivo, por sus preguntas afiladas como navajas y por su obsesión con hacer tropezar a sus invitados. Había acorralado a políticos, activistas y celebridades en el pasado, pero esta vez era diferente. Eisen inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, acomodando sus tarjetas con la precisión de un estratega que prepara su ataque. Su tono era medido, ensayado, calculado al milímetro. Señor Stallone, usted ha sido durante décadas un ícono de la masculinidad fuerte, un símbolo de lo que antes se consideraba un hombre de verdad. Pero vivimos en una nueva era, en tiempos donde los valores cambian. ¿No cree que esa imagen de dureza, de hombre indestructible, ya es obsoleta? ¿No cree que deberíamos redefinir lo que significa ser fuerte hoy en día? La pregunta quedó suspendida en el aire. Hubo un murmullo leve en la audiencia. Algunos asintieron con la cabeza, otros cruzaron los brazos, esperando la respuesta. Eisen sonrió levemente, con la seguridad de alguien que cree que ya ha ganado antes de empezar la pelea. Pero Stallone no respondió de inmediato. Parpadeó despacio, con una calma que desarmó por completo el ritmo de la entrevista. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Su voz, cuando finalmente habló, no tuvo necesidad de elevarse. Fue grave, firme, controlada, así que ahora ser fuerte es un problema. El silencio que cayó en el estudio no fue casualidad. No fue el silencio respetuoso de una entrevista convencional, sino el tipo de pausa que obliga a la gente a moverse incómoda en sus asientos, a tragar saliva, a reconsiderar lo que acaban de escuchar. Eisen, aún con su sonrisa ensayada, intentó retomar el control. Bueno, dijo, acomodándose la corbata, creo que ya pasamos la época en la que un hombre tenía que resolver todo a golpes. ¿No cree? Pero Stallone ni siquiera pestañeó. Se recargó en la silla y exhaló por la nariz como si acabara de escuchar el comentario más absurdo del mundo. ¿Hablas en serio? Su tono no era agresivo, pero sí tenía un filo cortante. Y lo peor para Eisen, sonaba genuinamente incrédulo, como si la simple idea de lo que acababa de escuchar fuera tan ridícula que ni siquiera valiera la pena discutirla. El público se removió. Eisen, por primera vez, pareció dudar. Creo que puede ser dañino cuando la fortaleza se usa para reprimir la vulnerabilidad, insistió. Stallone asintió lentamente, como si estuviera digiriendo las palabras. Luego, con la misma calma de un hombre que ha visto demasiado en la vida como para alterarse por un simple debate, extendió los brazos sobre el respaldo de su silla y preguntó: «Déjame hacerte una pregunta». Su voz bajó un tono, pero su firmeza se mantuvo intacta. Si esta noche alguien entra a tu casa a robar, ¿quieres que haya alguien fuerte que pueda defenderte? ¿O prefieres a alguien que se siente a platicar sobre sus emociones con el ladrón? El golpe fue devastador. Se escucharon jadeos en la audiencia. Algunos intercambiaron miradas. Otros soltaron risitas contenidas. Luego, sin previo aviso, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego cada vez más fuertes, hasta que se convirtieron en un estruendo que Eisen no pudo ignorar. El presentador abrió la boca, pero no encontró palabras inmediatas. Por primera vez en toda la entrevista,
Su postura de seguridad absoluta había comenzado a desmoronarse. Y Stallone ni siquiera había terminado. El estudio se había convertido en un campo de batalla silencioso. Aunque no había gritos ni interrupciones, la tensión era palpable, casi eléctrica. Eisenkabel había perdido el control de la narrativa y lo sabía. Lo que debía ser una entrevista dirigida, con preguntas estratégicas para llevar a Stallone a una esquina, se estaba transformando en algo muy distinto. Pero Eisen era un veterano en esto. No iba a rendirse tan fácil. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Acomodó su corbata con movimientos calculados y lanzó una risita forzada antes de responder. Bueno, yo creo que simplificar el debate a un escenario extremo como ese no nos lleva a ninguna parte. No vivimos en un mundo de blanco y negro, señor Stallone. La fortaleza no debería definirse solo por la capacidad de ejercer poder físico. Su tono era condescendiente, no lo suficientemente agresivo como para parecer hostil, pero sí con el matiz suficiente para sugerir que la postura de Stallone era anticuada, incluso infantil. Pero Stallone no se inmutó. Ni un solo músculo de su rostro mostró alteración. Al contrario, dejó que el silencio se extendiera unos segundos más de lo necesario, aumentando la incomodidad en el estudio. Luego, con una lentitud casi provocadora, se rascó la barbilla y exhaló con una media sonrisa. ¿Quién te dijo que la fortaleza es solo física? El tono de su voz no tenía rabia ni indignación. Era solo la voz de alguien que estaba viendo a su oponente cavar su propia tumba en el debate. Eisen parpadeó un par de veces, pero Stallone no le dio espacio para reaccionar. La fortaleza continuó, cruzando los brazos. No se trata de ir por ahí golpeando paredes o gritando más fuerte que los demás. La verdadera fortaleza es mantenerte firme cuando la vida te pone de rodillas. Es disciplina, es respeto, es trabajo duro, es proteger a los tuyos. Pausa. Una de esas pausas que no son casualidad. Y si de verdad crees que el mundo ya no necesita eso, entonces no sé en qué mundo estás viviendo, amigo. El impacto fue inmediato. La audiencia estalló en aplausos. No era una reacción diplomática, ni siquiera de cortesía. Era la respuesta visceral de un público que había estado esperando escuchar algo así. Un golpe de realidad, un recordatorio de que la fortaleza no era un concepto obsoleto, sino una necesidad en un mundo cada vez más frágil. Eisen intentó mantener su sonrisa, pero su postura ya no era la misma. Se movió ligeramente en su asiento, como si tratara de encontrar una nueva posición para recuperar el control de la conversación. Pero algo en él había cambiado. Hasta ese momento, Eisen había sido el cazador. Era él quien ponía las trampas, quien marcaba el ritmo del debate, quien llevaba a sus invitados exactamente al punto donde quería. Pero ahora, él era la presa. Apretó los labios, como si estuviera calibrando su siguiente movimiento. No podía permitirse perder el control por completo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando el tono de voz. Está bien, entiendo su punto de vista, dijo, con un tono que pretendía sonar conciliador, pero que no lograba ocultar su incomodidad. Pero seamos sinceros, señor Stallone, ¿no cree que Hollywood, y en particular sus películas, han glorificado la violencia como la única solución a los problemas? Esa era su nueva estrategia. Cambiar el enfoque. Sacar la conversación del plano filosófico y llevarla a un terreno más controlado. El cine, el espectáculo, la imagen pública, para Eisen, esto era un respiro. Si podía hacer que la entrevista se enfocara en la industria del entretenimiento, en lugar de en una discusión sobre valores y principios, entonces tal vez, solo tal vez, podría recuperar el dominio. Pero había cometido un error fatal. Creía que Stallone estaba jugando su juego, y Stallone no estaba jugando. El actor entrecerró los ojos y ladeó la cabeza con una media sonrisa, como si acabara de ver a un niño intentando engañar a un adulto con un truco viejo. Hollywood glorifica muchas cosas. Su tono no era defensivo, era un hecho. Un golpe seco. La audiencia quedó en suspenso. Stallone hizo una pausa breve,
lo suficiente para que la frase quedara flotando en el aire. Luego, con una sonrisa sarcástica, dejó caer la estocada. Dime una cosa, amigo. ¿Alguna vez has visto una película donde un tipo salva al mundo llenando papeleo? Explosión. El estudio entero se vino abajo en risas. Esta vez, la reacción fue genuina. No era un simple golpe de efecto. Era la verdad expresada de la manera más directa posible. Incluso algunos miembros del equipo de producción de ISEN, aquellos que hasta ese momento se habían mantenido en un profesionalismo rígido, no pudieron evitar esbozar sonrisas. Isen lo sintió. Sintió cómo la energía en la sala cambiaba, cómo el terreno bajo sus pies se volvía inestable. Intentó ocultarlo, pero la realidad era innegable. Había perdido el control de la conversación. Y Stallone apenas estaba calentando. El estudio aún vibraba con la reacción del público. La risa y los aplausos por la respuesta de Stallone todavía resonaban cuando Eisenkabel intentó ocultar su incomodidad. Pero no podía. Sabía que había perdido terreno, que el control de la conversación ya no estaba en sus manos. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. No todavía. Respiró hondo y, con un intento de sonrisa profesional, enderezó su postura en la silla. Pasó las páginas de sus tarjetas como si estuviera reorganizando sus ideas, buscando el ángulo perfecto para recuperar el dominio. Está bien, dijo, modulando su tono para sonar más sereno, pero seamos honestos. Hollywood ha glorificado la violencia como la única solución a los problemas, y usted, señor Stallone, ha construido una carrera interpretando personajes duros, implacables, hombres que resuelven sus problemas con los puños, con armas, con pura fuerza bruta. Se detuvo justo en ese punto, dejando una pausa estratégica antes de soltar la pregunta con un tono cuidadosamente calculado. ¿No cree que, en esta época, usted tiene la responsabilidad de promover un tipo de héroe más progresista? El énfasis en progresista no fue casualidad. La audiencia lo notó. Algunos en el público intercambiaron miradas, esperando ver cómo Stallone respondería a la pregunta más provocadora hasta el momento. Pero Stallone no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio por un instante, analizando a Eisen, como si estuviera estudiando a un oponente antes de lanzar el golpe definitivo. Luego, con absoluta calma, se incorporó un poco en su asiento, estirando los hombros como un boxeador, calentando para el siguiente round. Eisen creía que había recuperado el control, pero Stallone estaba a punto de demostrarle que nunca lo tuvo. Primero que nada, dijo con voz firme, inclinándose un poco hacia adelante: hago películas. Su tono no tenía enojo, no tenía arrogancia, solo tenía certeza. Películas, repitió, mirando directamente a Eisen. No la vida real. Las risas se filtraron entre el público. No estallaron como antes, pero fueron suficientes para que Eisen sintiera que el ambiente volvía a estar en su contra. Stallone dejó que las palabras flotaran unos segundos antes de continuar, porque hasta donde recuerdo, dijo con una ceja levantada, nunca me fui 15 rounds contra Apollo Creed de verdad. Más risas en el público. Nunca me enfrenté a un ejército entero con solo una bandana roja y un cuchillo, agregó con una media sonrisa. Y hasta donde sé, tampoco corrí por las escaleras de Filadelfia y mágicamente arreglé la vida de todos. Ahora sí, la risa en el estudio fue imposible de contener. Incluso algunos miembros del equipo de producción de Eisen sonrieron, pero Eisen aún no había terminado. Sabía que su credibilidad se estaba desmoronando en tiempo real. Así que forzó una sonrisa, intentando aparentar que aún tenía el control. Claro, dijo, levantando las manos, pero las películas moldean la cultura, señor Stallone. Los niños crecen viendo a Rambo y a Rocky. ¿No cree que deberíamos darles héroes que resuelvan sus problemas sin violencia? Ahí estaba. Esa era su última jugada. Presentar a Stallone como una figura con responsabilidad social, como alguien cuyas películas podían estar perpetuando una visión nociva del mundo. Pero Stallone ni siquiera se inmutó. Exhaló por la nariz, con una paciencia que se sentía casi desafiante. Luego,
Negó con la cabeza, con esa expresión de alguien que está a punto de soltar una lección que su interlocutor no está preparado para recibir. ¿Tú viste Rocky? La pregunta tomó por sorpresa a Eisen. ¿Qué? Balbuceó. ¿Viste Rocky? Repitió Stallone, inclinándose apenas hacia adelante. Eisen parpadeó, sin saber exactamente a dónde iba esta conversación. Sí, claro, respondió, con una leve risa nerviosa. Stallone asintió lentamente, como si eso confirmara su punto. Toda la película trata de levantarte cuando la vida te tumba. No se trata de golpear gente. Se trata de corazón, de perseverancia. Silencio. El público escuchaba con atención. ¿Y Rambo? Continuó Stallone con un tono más pausado. Ese tipo solo quería que lo dejaran en paz. Hizo una breve pausa. Luego miró fijamente a Eisen. Si lo hubieran dejado caminar tranquilo por el pueblo, nada de eso habría pasado. Los aplausos estallaron, pero esta vez no eran solo aplausos de emoción. Había algo más profundo en ellos. Había reconocimiento, había aprobación, había certeza. Eisen frunció los labios. Por primera vez en toda la entrevista su mandíbula estaba tensa. Sabía que el público ya no estaba de su lado. Sabía que esta batalla ya la había perdido, pero el problema para él era que Stallone todavía no había terminado, y lo peor estaba por venir. El estudio estaba dividido en dos realidades. De un lado, el público, que ahora estaba completamente del lado de Stallone. Del otro, Eisen, que sentía cómo su autoridad se desmoronaba minuto a minuto. Lo había intentado todo. Cuestionar la masculinidad de Stallone, criticar su legado cinematográfico, acusarlo de promover una visión obsoleta del mundo, pero cada argumento que lanzaba, Stallone lo desarmaba con facilidad aplastante. Y lo peor de todo, lo hacía sin esfuerzo. Pero Eisen no iba a rendirse todavía. Apretó las tarjetas en sus manos y, con la mirada gacha, fingió revisar sus notas, como si aún tuviera unas bajo la manga. Cuando volvió a levantar la vista, ya no sonreía. Esta vez su tono era diferente. Está bien, justo dijo, como si concediera un punto. Pero hablemos del mundo real. Hizo una pausa. Su estrategia había cambiado. En vez de atacar con arrogancia, su tono ahora era más suave, más reflexivo, casi íntimo, como si intentara conectar con la audiencia de una manera más personal. Hablemos de América, continuó, en un tono serio. Estamos en un momento en el que la gente cuestiona qué significa ser un hombre, qué significa ser fuerte, y algunos dirían que su versión de la fortaleza, esa mentalidad de la vieja escuela de no mostrar debilidad, es parte del problema. Dejó la frase en el aire, esperando que Stallone se sintiera acorralado. Pero Stallone no cayó en la trampa, ni siquiera parpadeó. Solo tamborileó los dedos sobre el reposabrazos. Su expresión permanecía inmutable. Luego, con la misma calma de siempre, habló. ¿Alguna vez has conocido a un bombero? Eisen frunció el ceño. ¿Perdón? Un bombero. O un policía. O un soldado. La audiencia enmudeció. Demonios, hasta una madre soltera que trabaja 2 turnos para darles de comer a sus hijos. Eisen tragó saliva. ¿Has hablado con esa gente? Continuó Stallone sin apartar la mirada de él. Silencio. ¿Tú crees que su problema es ser fuertes? Sacudió la cabeza con una media sonrisa de incredulidad. No, hombre. Su fortaleza es lo que mantiene el mundo en pie. El estudio quedó en silencio absoluto. No era un silencio de incomodidad, ni siquiera de tensión. Era el silencio de alguien que acaba de ser confrontado con una verdad tan simple y contundente que no sabe cómo responder. Pero Stallone no había terminado. El problema continuó. Inclinándose ligeramente hacia adelante, no es la fuerza. Su voz bajó de tono, pero se volvió más firme. El problema es que ahora hay gente convencida de que ser fuerte es malo. El público reaccionó con murmullos. Algunos asentían, otros cruzaban los brazos. Como si fuera peligroso, agregó, con un deje de incredulidad en su voz. Se inclinó un poco más hacia adelante. Débil no es lo mismo que virtuoso, amigo. Un silbido bajo se escuchó en algún rincón del público. La energía en el estudio
había cambiado. Todos lo sintieron. Eason lo notó. Lo sintió en su piel. Intentó recuperarse, pero ya no había forma de escapar. Aún así, hizo un último intento. Levantó una mano, no con agresividad, sino con la intención de frenar la conversación, de darle otro rumbo. Pero, ¿qué hay de...? Stallone lo interrumpió con un solo movimiento. Levantó la mano, no con rudeza, no con impaciencia. Simplemente levantó la mano con la firmeza de alguien que aún no ha terminado de hablar. Y el gesto fue tan contundente que Eason se quedó en silencio al instante. ¿Quieres saber cuál es el verdadero problema?, preguntó Stallone, clavando los ojos en él. Eason tragó saliva. No respondió. El problema no es la fortaleza. Su voz era más baja ahora, más pausada, pero cada palabra pesaba como plomo. El problema es la gente que habla de la fortaleza como si fuera el enemigo, mientras viven en un mundo construido y protegido por personas fuertes. Silencio, silencio absoluto. El tipo de silencio que no necesita aplausos para ser poderoso. Eason bajó la mirada. Por primera vez en toda la entrevista no tenía una respuesta inmediata. Podía sentirlo. La audiencia ya no estaba de su lado. No asentían con él. No lo miraban esperando la siguiente pregunta ingeniosa. Ahora esperaban a ver qué más iba a decir Stallone. Y Stallone no parecía dispuesto a soltar el control todavía. Eason se removió en su asiento. Se le escapaba la energía de la sala y lo sabía. Esto no estaba saliendo como lo había planeado. No había logrado hacer tropezar a Stallone. No se había puesto a la defensiva. No había caído en ninguna trampa. Stallone no solo estaba ganando la conversación, estaba dominando la sala. Intentó forzar una sonrisa, recuperar el control con una frase medida, algo que le permitiera cerrar el tema sin verse derrotado. «Te entiendo», de verdad dijo, con un tono que intentaba sonar conciliador. «Pero seamos sinceros». Hizo una pausa. Hay una diferencia entre ser fuerte y negarse a cambiar. Pausa. Un intento de giro final. Un intento desesperado de dar vuelta al debate antes de que fuera demasiado tarde. Mucha gente diría que tu forma de pensar continuó, tratando de sonar controlado. Esa mentalidad de la vieja escuela es lo que está frenando el progreso de la sociedad. El público contuvo la respiración. Ahora todos querían ver qué respondería Stallone. Y Stallone ni siquiera había empezado a soltar sus mejores golpes. El estudio entero contuvo la respiración. Y Eason acababa de hacer su jugada final. Quería transformar la conversación en un enfrentamiento generacional. Plantear a Stallone como un símbolo del pasado, como alguien que se aferra a ideas que frenan el avance de la sociedad. En otro contexto, con otro invitado, tal vez esta estrategia hubiera funcionado. Pero no contra Stallone. Él no necesitó responder de inmediato. Solo exhaló con calma, bajó ligeramente la mirada y luego la volvió a subir, fijando sus ojos en Eason con una expresión que decía más que cualquier palabra. Después de una pausa perfecta, Stallone habló. ¿Alguna vez has visto cómo derriban un edificio? Eason frunció el ceño. ¿Qué? Te pregunté si alguna vez has visto cómo demuelen un edificio. La audiencia quedó en absoluto silencio. Eason tragó saliva. Sí, supongo que sí. Stallone asintió lentamente. Toma, ¿qué? ¿Unos segundos en caer?, dijo, con una leve inclinación de cabeza. Eason no respondió. Unas cargas explosivas, un botón y ¡boom! Se acabó. Juntó las manos con calma y continuó. Pero, ¿alguna vez has visto cómo se construye uno? Ahora fue Eason quien quedó en silencio. Eso toma años, prosiguió Stallone. Ladrillo por ladrillo, acero sobre acero. Hombres trabajando día y noche, asegurándose de que los cimientos sean fuertes. Pausa. Dejó que la idea flotara en el aire, penetrando en cada rincón del estudio, pero la gente con los detonadores continuó. Con voz más baja, ellos no piensan en eso. Eason respiró hondo. No les importa el esfuerzo, el sudor, el sacrificio de quienes lo levantaron. Stallone inclinó la cabeza y lo miró directamente. Solo quieren verlo caer. Silencio. Un silencio espeso, pesado, absoluto. Uno de esos silencios que no necesitan aplausos para demostrar su impacto. Los ojos de Eason se movieron rápidamente de un lado a otro, como si buscara una respuesta.
un argumento, algo que pudiera contrarrestar lo que acababa de escuchar. Pero no encontró nada. El público tampoco reaccionó de inmediato. No porque no quisieran, sino porque la frase de Stallone había golpeado más profundo de lo que cualquiera esperaba. Después de unos segundos, un hombre en la audiencia asintió lentamente. Luego, alguien más. Y entonces empezaron los aplausos. No fue una reacción explosiva, sino algo que creció con fuerza progresiva. Uno a uno, los espectadores comenzaron a asentir, a mirar a Stallone con una expresión diferente. Era respeto, era reconocimiento y sobre todo, era realización. Porque Stallone no solo estaba hablando de Hollywood, estaba hablando de la sociedad, de un mundo en el que las nuevas generaciones parecían más obsesionadas con derribar lo viejo que con construir algo mejor. Y la gente lo entendió. Eason se humedeció los labios. Sentía el peso del momento. Él había entrado a esa entrevista esperando un blanco fácil. Un actor al que podía reducir a una caricatura de hombre rudo y anticuado. Pero ahora ya no estaba en control. La gente no lo miraba a él esperando una respuesta. Lo miraban esperando ver cómo lidiaría con la derrota. Apretó los labios y respiró hondo. Está bien, dijo, forzando una risa nerviosa. Es un punto de vista interesante. Intentó recuperar el control, pero no funcionó, porque la entrevista ya no era suya, y lo que vino después fue el golpe final. Stallone, con la misma calma con la que había dominado toda la conversación, lo miró con una ceja levantada. Dices que hay que avanzar. Su voz fue pausada, sin prisas. Pero avanzar, ¿hacia dónde? Eason parpadeó. ¿Estás seguro de que todo cambio es bueno? El presentador no respondió, porque a veces la gente está tan obsesionada con la idea de derrumbar lo viejo que ni siquiera se detienen a pensar si lo que están destruyendo vale la pena conservarlo. La frase cayó como una losa sobre el estudio. ¡Boom! Silencio. Impacto. Por primera vez en toda la entrevista, Eason no tenía absolutamente nada que decir. Ya no tenía notas que revisar. Ya no tenía argumentos calculados. Ya no tenía armas. Solo estaba él en un estudio lleno de personas que sabían exactamente quién había ganado esa conversación. Y Stallone, tranquilo, dueño del momento. A partir de ahí, la conversación ya no era sobre la entrevista. Se había convertido en algo mucho más grande. Las cámaras seguían rodando, pero en la sala, el ambiente ya era otro. Eason Calvel había perdido. No lo había planeado así. No era el resultado que esperaba. Pero el peso de las palabras de Stallone, la reacción de la audiencia y el silencio absoluto que se había apoderado del estudio después de su última respuesta, lo habían dejado sin recursos. La entrevista terminó sin ceremonias. Stallone no necesitó celebrar, no necesitó un discurso de victoria. Simplemente se levantó de su silla, estiró los hombros y le dio un leve saludo al público antes de salir del set, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, algo enorme. Detrás de cámaras, la producción estaba en caos. Los asistentes de dirección revisaban las métricas en tiempo real y los números se disparaban como nunca antes. Esto se nos salió de control, susurró uno de los productores, con los auriculares aún puestos. Las redes ya lo están viralizando, confirmó otro. Corten las partes más polémicas antes de subirlo, ordenó alguien desde la sala de producción. Pero ya era demasiado tarde. Alguien en la audiencia ya había subido los clips, y en cuestión de minutos, Internet estaba en llamas. El auge del video. Stallone se convierte en tendencia mundial. Los titulares comenzaron a aparecer en todas partes. Sylvester Stallone humilla a un presentador woke en vivo. Stallone aplasta la cultura de la fragilidad con una respuesta brutal. Este es el motivo por el que necesitamos hombres reales como Stallone. El clip saltó de Twitter a Facebook, de YouTube a TikTok. En pocas horas, era el video número 1 en tendencias. Los mejores momentos de la entrevista fueron editados con música dramática, con repeticiones en cámara lenta, con memes y comentarios que ridiculizaban a Eason
y ensalzaban a Stallone. Los comentarios eran un campo de batalla. Por esto Stallone es una leyenda. Este hombre dice la verdad sin miedo. Eisen pensó que podía manipular la conversación, pero terminó siendo él el expuesto. Necesitamos más figuras públicas con este nivel de claridad y menos entrevistas basura como esta. El debate había trascendido el video. Ahora, no se trataba solo de Stallone ni de Eisen. Se trataba de la cultura moderna, de la fragilidad, del concepto de fuerza, de los valores que la sociedad estaba perdiendo. Crisis en la televisión. El intento de control de daños. La cadena de televisión entró en modo de crisis. Publicaron un comunicado cuidadosamente redactado, hablando sobre la importancia del debate abierto y del respeto por las diferentes perspectivas. Pero nadie les prestó atención. Eisen, sintiendo la presión, intentó calmar el fuego en Twitter. El debate saludable es importante. Respeto la opinión del señor Stallone, aunque no esté de acuerdo. Mantengamos la conversación civilizada. Pero ya era demasiado tarde. Las respuestas eran devastadoras. ¿Conversación civilizada? Tú intentaste humillarlo y te salió el tiro por la culata. No aguantaste el golpe, amigo. Y eso lo dice todo. Respeta la opinión de Stallone porque te dejó sin palabras. Simple. Internet ya había decidido quién ganó. Mientras tanto, Stallone no tuiteó nada. No publicó un solo comunicado de prensa. No reaccionó al escándalo. Simplemente siguió con su vida porque, a diferencia de los que peleaban en la sección de comentarios, él no tenía nada que demostrar. El debate se expande. ¿Fue solo un momento viral o algo más grande? Días después, el clip seguía ardiendo. Los noticieros lo analizaban. Los podcasts lo debatían. Los programas matutinos lo diseccionaban. Algunos lo llamaban una llamada de atención. Otros decían que era una controversia fabricada. Pero lo que estaba claro era que no solo estaban hablando de Stallone, estaban hablando de algo más grande. El verdadero debate no era sobre una entrevista en televisión, era sobre la sociedad moderna. Nos hemos vuelto demasiado frágiles. ¿La fortaleza sigue siendo un valor necesario? ¿Los medios realmente reflejan la cultura o solo intentan controlarla? Y entonces pasó lo inesperado. Las verdaderas voces. La gente que sabía de fortaleza habló. Las voces que realmente importaban comenzaron a aparecer. No eran políticos, no eran influencers, no eran analistas de televisión, eran personas reales. Un exmarín publicó un mensaje en Facebook que se volvió viral. Stallone lo entendió. La fortaleza no es ser un matón, es levantarte cuando la vida te derriba. Y necesitamos más de eso. Una madre de Oklahoma subió un vídeo. Cría 3 hijos sola. Si no hubiera sido fuerte, no habrían comido. No me digan que la fortaleza es algo malo. Un hombre mayor, grabado en una gasolinera mientras veía la entrevista en su celular, negó con la cabeza y murmuró: estos jóvenes no saben lo que es luchar de verdad. Creen que la vida es debatir tonterías en la tele. Stallone, él sí entiende la vida real, y eso lo cambió todo. El efecto Stallone. El impacto no planeado. Mientras tanto, Eisen desapareció del radar. Su cadena de televisión intentó desviar la atención, cambiar de tema, hacer que la gente se olvidara, pero no funcionó. Cada intento de cambiar la narrativa se encontraba con la misma pregunta. ¿Por qué un actor de Hollywood tenía más sentido común que un periodista profesional? Una semana después, Stallone finalmente habló. No fue en un comunicado de prensa, no fue en redes sociales. Fue en un pequeño gimnasio en San Diego, California. Un periodista local, con su grabadora en mano, se le acercó después de un entrenamiento. Señor Stallone, ¿qué opina de todo lo que ha ocurrido? Stallone, con una toalla sobre los hombros, se limpió el sudor de la frente y se encogió de hombro. Mira, hermano, yo no estaba tratando de demostrar nada. Bebió un sorbo de agua. Solo estaba siendo honesto. El periodista insistió. ¿Pero se esperaba esta reacción tan grande? Stallone rió suavemente. He estado en esto mucho tiempo. La gente siempre se sorprende cuando alguien dice la verdad. Eso fue todo. Sin discursos grandilocuentes,
sin mensajes de victoria, solo un hombre que dijo lo que pensaba y siguió adelante. Bueno amigos, la reflexión final. Mientras las redes sociales seguían en llamas y el video seguía acumulando millones de vistas, una pregunta quedó resonando en la mente de todos. ¿Qué tipo de fortaleza valora la sociedad actual? Porque al final del día, la dureza no se trata de músculos. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Stallone? Nos vemos en el próximo video.